Vamos a ir a la epístola a los Efesios. Vamos a leer en el capítulo 6 los primeros 3 versículos. Efesios capítulo 6, versículos 1 al 3, dice: Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Vamos a orar a nuestro Dios un momento. Oh Señor, necesitamos de tu gracia, venimos ante tu presencia, porque somos débiles, dados al despiste, a la distracción. Señor, necesitamos de tu poder, que tu Espíritu Santo nos dé atención a tu palabra, nos fortalezca. Señor, tú obres en todos los que estamos aquí y que tu palabra actúe en nuestros corazones, cumpla el propósito por el que tú la envías. Señor, ten misericordia de tu pueblo aquí. Tú nos santifiques. Ten misericordia, oh Dios, de los niños, jóvenes aquí. Tú obres en sus corazones, los quebrantes, Señor. Te suplicamos que tú fortalezcas también a quien ha de predicar. En el nombre precioso de Cristo te lo pedimos. Amén, Señor. Amén. Los hijos de hoy en día, los incrédulos, piensan que sus padres están ahí para servirles, para hacer lo que ellos quieran. Se aprovechan de sus padres. Ven el hogar como un hotel con unos sirvientes que tienen que responder rápidamente a todos sus caprichos. Además, gratuito, un hotel gratuito, lo cual no está mal. Estos hijos están muy equivocados. Ese no es el orden que Dios ha establecido para los hijos en el hogar. Es muy importante, queridos hermanos, niños, jóvenes, que no nos dejemos arrastrar por la mentalidad del mundo en todo esto. Por eso tenemos que prestar mucha atención a esta serie que estoy trayendo acerca de la familia según el modelo bíblico y poner en práctica todo lo que estamos considerando. No meramente decir, ay, qué bueno, está muy bien, y eso es bíblico, es lo que enseña el Señor, y después no se ven cambios en el hogar, no se toman medidas. No es para aplicarlo. El hombre, la mujer, o sea, el esposo, la esposa y los hijos también. En esta ocasión estamos viendo el papel de los hijos en la familia. Este es el segundo mensaje al respecto, que es el número 12 de esta serie. Bien, voy a hacer un muy breve repaso de lo que vimos en el mensaje anterior. En primer lugar, consideramos a quienes se está dirigiendo exacta y específicamente el apóstol Pablo por inspiración divina en el pasaje en el que nos estamos basando, Efesios 6, versículos 1 al 3. ¿A quién se dirige? Se dirige a los hijos que viven en casa de sus padres y en especial se dirige a hijos creyentes, pues dice que debían obedecer en el Señor. Solo un hijo creyente puede tomar en serio este mandato y, por amor al Señor, ponerlo en práctica, claro. Considerarlo y ponerlo en práctica. Ahora bien, esto no significa que los hijos incrédulos estén exentos de obedecer a Dios en este sentido. Ellos también tienen que obedecer a sus padres y honrarlos. Esto pasa como con los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos es para todo el mundo. Esto es algo que tenemos que tener muy claro. No para que los creyentes que obedezcan a Dios y los que han sido salvos, pues obedezcan al Señor y sepan cómo tienen que conducirse, etc. No es solo eso. Los 10 mandamientos es para todo ser humano. Otra cosa es que lo obedezcan o no. Esto es igual. Los hijos incrédulos también tienen que obedecer a sus padres y honrarlos. El problema es que tales hijos no podrán hacerlo en el Señor por amor a Dios
en obediencia gozosa al Señor, pues no lo harán así, lo harán con otras motivaciones. En segundo lugar, empezamos a ver lo que Dios ordena a los hijos. Lo que Dios ordena a los hijos. El apóstol Pablo usa dos verbos claves. Obedecer, está en el versículo 1, y honrar, que está en el versículo 2. Estos dos verbos hablan de dos responsabilidades e implicaciones distintas, pero complementarias, se complementan. En el mensaje anterior vimos la primera, obedecer. Y dentro de este apartado consideramos, en primer lugar, la naturaleza de esta obediencia. Tiene que ser en el Señor, es decir, por amor a Dios y en conformidad con su palabra. En segundo lugar, vimos el alcance de esta obediencia en todo. Tiene que ser en todo. Obedecer al Señor, obedecer a los padres, en todo lo que sea bíblico, todo lo que sea conforme a la Escritura. Y en tercer lugar vimos la razón de esta obediencia, porque esto es justo, dice el Señor. Porque es justo, es lo que Dios ha establecido. Dios es un Dios justo. Él ha establecido esto, Él ha ordenado tal cosa, eso es lo justo. ¿Por qué hay que obedecer a los padres? Básicamente y en resumen, porque Dios lo dice. Dios lo ordena. Bien, en este mensaje vamos a considerar el segundo verbo clave que vemos en Efesios capítulo 6, versículos 1 al 3. Honrar. Este verbo lo tenemos en el versículo 2, que dice, honra a tu padre y a tu madre. Antes de entrar en mayor profundidad, debo matizar que si bien la palabra obedecer se aplica a los hijos que están viviendo en casa de sus padres, la segunda palabra, honrar, no solamente es un mandato para los hijos que viven con sus padres, sino que también aplica a aquellos hijos que ya se han independizado o casado. Estos aún tienen la obligación de honrar a sus padres. Es más, aún después de que nuestros padres hayan muerto, nosotros debemos seguir honrando su memoria y el nombre de ellos. Y vamos a considerar esto. Bien, el texto básico de Efesios 6, 2 y 3 nos presenta dos enseñanzas, al menos dos enseñanzas. En primer lugar, la obligación de los hijos de honrar a sus padres. Y en segundo lugar, la motivación de los hijos para honrar a sus padres. Veamos entonces, en primer lugar, la obligación de los hijos de honrar a sus padres. Honrar a los padres no es una opción, no es algo que podamos hacer si queremos o no. No es algo que hagamos si mis padres se merecen tal honra. Si no merecen esa honra, entonces ya estoy exento de obedecer este mandamiento de Dios. No, esto no es así. Pablo no dice, honra a tu padre y a tu madre si merecen tal cosa. No. Dice, honra a tu padre y a tu madre. Punto. Este es un mandato del Señor que todos tenemos que obedecer. La palabra honrar en su raíz griega significa valorar, apreciar la dignidad, estimar, reconocer la dignidad. Mientras obedecer se centra en el comportamiento exterior, en unas actividades, en hacer o no hacer ciertas cosas, honrar se refiere más bien a algo interior, a una disposición interna del corazón, a una forma concreta de apreciar, valorar y estimar a los padres, en este caso. Es la actitud interna del hijo hacia sus padres la que se busca en el requerimiento de honrarles. ¿Qué hay en tu corazón hacia tus padres? De esta forma, el Señor nos está diciendo a través del apóstol Pablo,
que no solo es cuestión de sujetarte a lo que tus padres te dicen, a la dirección que ellos te dan, no es solo algo que yo hago o dejo de hacer en obediencia a lo que mis padres me mandan, no es solo eso. Tus pensamientos y tus actitudes tienen que ser tales que te lleven a estimar, apreciar y valorar a tus padres. Niños, jóvenes, yo entiendo que hasta cierto punto, puede ser fácil hacer lo que tus padres te mandan. Pero Dios, que ve y pesa los corazones, dice que además de obedecerlos, tienes que honrarlos. Se puede obedecer exteriormente y no honrarlos en el corazón a los padres. Y aquí debemos recordar que el padre y la madre están puestos en el mismo plano y lugar de honor y dignidad. El Señor que ordenó los distintos lugares y responsabilidades en el hogar, al esposo como cabeza del hogar y a la mujer que debe estar sujeta a él. En nuestro pasaje de Efesios, Dios dice a los hijos que honren con la misma estima, aprecio y valor tanto al padre como a la madre. No al padre más y a la madre menos, o viceversa. No. Igual a los dos. Pero, ¿cuál es concretamente la expresión o manifestación de esta honra? Bueno, en primer lugar debe haber un reconocimiento con reverencia de sus personas. ¿De quiénes son ellos? Tus padres. Nuestros padres. De esta actitud se nos habla en Hebreos capítulo 12, versículo 9. Dice, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. Y la Biblia nos sigue diciendo, y esto estaba mal. No. Esto está bien. Nos disciplinaban y los venerábamos. Esto está bien, esto es lo que hay que hacer. El contexto de este versículo nos habla acerca de la reprensión y la disciplina correctiva de Dios para con su pueblo como una señal de amor y hace referencia a la disciplina de los padres a los hijos, los cuales tienen que vivir con una actitud de veneración y respeto que ha de manifestarse en la forma en la que pensamos, en la que pensáis, hijos, en la que pensamos nosotros, hablamos a nuestros padres y actuamos para con ellos. Es en esta misma línea que se dicen las palabras en el libro de Levítico 19, 1 al 3, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Cada uno temerá a su padre, a su madre y a su padre. A su madre y a su padre. Aquí tenemos un llamado general a la santidad del pueblo de Dios, de manera que reflejen cada uno en sus vidas el carácter de Dios. Y el primer paso por donde empieza el reflejar la santidad de Dios, pues dice, seréis santos porque yo soy santo. El primer paso donde empieza esto es en el ámbito de la familia, en una correcta actitud de los hijos hacia sus padres. Y nombra a los dos. Cada uno temerá a su madre y a su padre. Mismo nivel. Esto implica palabras y acciones. Cómo hablamos a nuestros padres y de nuestros padres a otras personas refleja la estima que le tenemos a nuestros padres. Un indicativo para ver si tú estás honrando a tus padres es cómo hablas tú de ellos a otros. ¿Qué dices a otros? Cuidado los niños, jovencitos, adolescentes, cómo habláis en el colegio o a los compañeros de vuestros padres.
Dice la Escritura, de la abundancia del corazón habla la boca. Que los compañeros digan lo que quieran de sus padres, allá ellos. Vosotros tenéis que honrar a vuestros padres. Es lo que el Señor demanda en su palabra. ¿Quieres saber si honras a tus padres, los reverencias y los respetas? Pues mira si cuando les hablas a ellos, te diriges a ellos con el debido respeto. Mira si cuando hablas de ellos a otras personas, lo haces con respeto. Y no para hundir a tus padres o hablar mal de tus padres. No. Eso no es honrarles. Hoy en día es normal ver cómo muchos jóvenes ignoran a sus padres y hablan de ellos en forma despectiva a otros. Pero los hijos cristianos tienen que manifestar una verdadera estima y reverencia a sus padres cuando les hablan a ellos y de ellos. Y deben hacerlo porque esto es lo que demanda Dios en su palabra y para el buen testimonio de la verdad. Un reconocimiento con reverencia de sus personas, de quiénes son nuestros padres. Una segunda manifestación de la honra de los hijos hacia sus padres es acordarse de sus consejos y de sus instrucciones. Esta es la enseñanza precisa y directa que tenemos en el libro de Proverbios, por ejemplo, capítulo 1, versículo 8. Dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Un hijo ha de tomar en serio el consejo de sus padres. Ese padre y esa madre piadosos han aprendido mucho por la palabra de Dios aplicada en la experiencia de sus vidas, lo cual les ha llevado a la madurez. Hombres y mujeres maduros. Y por eso tú, como hijo, debes valorar y escuchar sus consejos e instrucciones. No solo en los años de la niñez y de la juventud, sino aún cuando dejamos la casa de nuestros padres para formar otra familia. Sí, también. Hermanos, dejar al padre o a la madre para unirse con el cónyuge no significa cortar con todo lo que ellos dicen o enseñan. Si son consejos sabios, bíblicos, debemos tenerlos en consideración. Cuando recordamos, meditamos, tenemos en cuenta los consejos de nuestros padres, entonces estamos dándoles honra, respeto y estima. Ahora bien, debemos recordar que esta honra que los hijos adultos casados o que siendo solteros se han independizado del hogar, debemos recordar que esa honra que nosotros le debemos a nuestros padres, los que estamos casados o independizados económicamente, no significa hacer lo que ellos digan o que debemos contar necesariamente con su aprobación. No, esto hay que aclararlo bien. Que hay padres que pueden caer en esto. Mi hijo, mi hija se ha casado o ya se ha independizado, y ahora yo puedo seguir diciéndole, pues mira, tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer lo otro, pues tú esto, pues aquello, pues. No. Esa honra que debemos a nuestros padres significa que les escuchamos y respetamos su opinión y su punto de vista, y en cualquier caso siempre debemos asegurar a nuestros padres que les estimamos y amamos, pero pudiera ser que apliquemos su consejo o no, porque ya no estamos bajo el hogar, bajo su cuidado. Somos una familia independiente o independizado. Esto debemos tenerlo claro. Una tercera manifestación de esta honra a los padres es apreciar y guardar el buen nombre de la familia.
¿Qué es el buen nombre de la familia? En pocas palabras, esto significa la buena fama. La buena fama. Proverbios 22:1 dice: de más estima es el buen nombre que las muchas riquezas, y la buena fama más que la plata y el oro. Esto sucede cuando los padres, siguiendo la dirección de Dios, han querido establecer el buen nombre de la familia. Es decir, que en ella todos caminen, se conduzcan en dignidad, rectitud, diligencia, sobriedad, piedad, honradez, etc. De manera que esa familia tiene un buen nombre o una buena fama. ¿Dónde? Bueno, pues en el vecindario, en el trabajo, entre el pueblo de Dios. Los que conocen a esa familia, pues esa es una familia que destaca, que se conoce por su buen nombre, su buena fama. Todos sus miembros, pues, en fin, no están envueltos en cosas escandalosas y procuran hacer el bien, etc. Sin embargo, puede suceder que un hijo deshonre a sus padres cuando ese buen nombre por el que han estado trabajando durante años lo manche actuando de forma contraria a lo que han sido enseñados. Entonces podemos decir que tal hijo o tales hijos no están honrando a sus padres. Están manchando, por así decirlo, el buen nombre de la familia. Los hijos, por tanto, hemos de guardar bien nuestros corazones para que con nuestras palabras y nuestros hechos manifestemos el buen nombre de nuestra familia. Así también honramos a nuestros padres. Una cuarta manifestación de la honra a los padres es ayudar a los padres en tiempos delicados y de necesidad. Los hijos deben ser sensibles al bienestar de sus padres en todos los aspectos de la vida. Cuando los hijos son pequeños, sus padres les cuidan y les ayudan, pero a medida que pasan los años, esos padres pueden llegar a tener necesidades que los hijos no deben ignorar, aunque ya estén casados o independizados. Mi padre tiene, o mi madre tiene una necesidad, yo tengo que ayudarla, o ayudarle. Esta es una verdad de la cual se nos habla en las Escrituras. Evangelio según Marcos, capítulo 7, versículos 9 al 13. Cuando el Señor habló a unos fariseos y escribas en Jerusalén, dice ahí, Marcos 7, 9 al 13, les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Y muchas cosas hacéis semejantes a estas. ¿Tú has dedicado esa ofrenda al Señor? ¿Tu padre y tu madre están pasando por un apuro económico? ¿Tienen una necesidad urgente? Pues que tu padre y tu madre se pudran. Que se aguanten. Tú has dedicado esa ofrenda a Dios. ¿Que le ayude a otro? No. No es así. En la ley de Dios dice, honra a tu padre y a tu madre. Esa ofrenda que pretendes dar a Dios, úsala para honrar a tus padres, para ayudarles en su necesidad. Pero también dice en 1 Timoteo, capítulo 5, versículo 4,
Fijaos qué dice este versículo. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, es decir, si tiene nietos es porque se supone que ya sus hijos se han casado o se han independizado. Si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia, no se queda ahí, dice, y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. En aquel tiempo las viudas no tenían las ayudas gubernamentales que tienen hoy en día. Las viudas en aquellos tiempos eran apáñatela como puedas. Eran mujeres muy pobres, muy pobres. ¿Y qué dice Pablo aquí? Que ayuden a su familia. Los hijos de esas mujeres ayuden a sus madres. ¿Por qué usa la palabra recompensar? Bueno, porque es que tu madre te cuidó a ti. Tú debes cuidar ahora, en su necesidad, a tu madre. Ah, esto porque lo dice Pablo. No, es que lo dice el Señor. Lo ordena Dios. Por otro lado, debo advertir a los padres, y me advierto a mí mismo, que yo soy padre, de que cuando los hijos se casan o se independizan totalmente, nosotros no debemos ser el centro de sus vidas. Tal actitud de los padres manifiesta egoísmo y egocentrismo, y tiene que haber un equilibrio. No ahora que mis hijos, para mí. Bueno, si un hombre, una mujer, un padre, una madre pueden valerse por sí mismos, tienen cubiertas sus necesidades, pues deja a tus hijos tranquilos. Ellos tienen su vida, tienen su familia. Yo no estoy diciendo que no haya contacto, pero en este aspecto, el aspecto económico, etcétera. Bien, habiendo considerado hasta aquí la obligación de los hijos de honrar a sus padres, veamos el segundo punto básico de este mensaje, las motivaciones de los hijos para honrar a sus padres. Las motivaciones. ¿Por qué los hijos hemos de tomarnos muy en serio lo que la Escritura nos dice de honrar a nuestros padres? ¿Cuáles son las motivaciones bíblicas para hacer esto? Hay dos motivaciones indicadas en la palabra de Dios. Por un lado, existe un mandamiento divino. Cuando el apóstol Pablo dice a los hijos que deben honrar a sus padres, les recuerda de dónde viene esto. ¿Cuál es la fuente de esa afirmación? La ley de Dios. Honra a tu padre y a tu madre porque es el primer mandamiento. Es un mandamiento que está en la ley de Dios. Éxodo capítulo 20, versículo 12 dice, honra a tu padre y a tu madre. ¿Qué debe moverme entonces a honrar a mis padres? Sencillamente el amor a Dios y a sus mandamientos. Este es el quinto mandamiento y el primero de la segunda tabla de la ley, la que tiene que ver con nuestras relaciones humanas. De los 10 mandamientos, como sabemos, los primeros 4 mandamientos tienen que ver con nuestra relación con Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imágenes, no tomarás el nombre de Dios en vano, acuérdate del día de reposo. Los 4 primeros mandamientos tienen que ver en nuestra relación directa con Dios. El resto, del quinto en adelante, tiene que ver con nuestra relación con los hombres, con las personas. Pues de esa segunda tabla de la ley, de los que tienen que ver con nuestras relaciones humanas, el primer mandamiento que se ve ahí, ¿cuál es? Honra a tu padre y a tu madre. La primera motivación por la cual los hijos deben honrar a sus padres es porque tiene la autoridad establecida por Dios en los 10 mandamientos y en el Evangelio de Jesucristo. ¿Cuál es la motivación? Porque Dios lo ordena. Está en la ley de Dios.
Hay un mandamiento divino. La segunda motivación indicada en las Escrituras por la cual los hijos debemos honrar a nuestros padres es por la promesa que Dios sujetó, a este mandamiento. Esta es una forma en la que el Señor nos quiere alentar a obedecer este mandato. Pues sería suficiente con que Dios dijera: mira, tú tienes que honrar a tus padres, punto. No, pero el Señor, en su gracia, en su misericordia, en su bondad, ha querido alentarnos a obedecer este mandamiento. Dice Efesios 6, 2 y 3, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento, dice, con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. ¿Qué quiere decirnos y enseñarnos esta promesa de Dios? Pues nos enseña básicamente dos cosas. Primero, que la promesa nos protege del error de menospreciar o tomar a la ligera este mandamiento, como si no fuera tan importante como los demás. Y en segundo lugar, que Dios honra y bendice de forma especial a los creyentes que honran a sus padres. La promesa por el cumplimiento de este mandamiento tiene que ver con las bendiciones de Dios y su cuidado de nosotros en esta vida. Por un lado, la obediencia y honra a los padres tiende a preservar la vida de los hijos. Dice aquí, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. La obediencia y honra a los padres tiende a preservar la vida de los hijos, en el sentido de que al aprender sus enseñanzas, la enseñanza de los padres, al aprender de la experiencia también, de la madurez de los padres, esto resulta en que los hijos evitarán muchos de los males, errores y fracasos más comunes en la vida. La mejor manera de evitar los errores de la niñez y de la juventud, los errores y pecados de la niñez y de la juventud, es obedeciendo este mandamiento. Niño joven, ¿tú quieres que no te pasen muchas de las cosas malas que le pasa a la juventud hoy en día? Obedece este mandamiento. Honra a tus padres. Escucha atentamente lo que dice en Proverbios capítulo 4, versículos 10 al 15. Oye, hijo mío, y recibe mis razones, y se te multiplicarán años de vida. Se te multiplicarán años de vida. Por el camino de la sabiduría te he encaminado, y por veredas derechas te he hecho andar. Cuando anduvieres no se estrecharán tus pasos, y si corrieres no tropezarás. Retén el consejo, no lo dejes, guárdalo, porque eso es tu vida. No entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Déjala, no pases por ella, apártate de ella, pasa. Eso es tu vida. Por otro lado, la obediencia a este mandamiento de honrar a los padres tiende a preservar la vida de la familia, la iglesia, la sociedad y las naciones en general. La actitud contraria de rebelión y desobediencia por parte de los hijos produce efectos desastrosos en la familia, la iglesia, la sociedad y en el país, en nuestra nación. La desobediencia a este mandamiento produce hijos irresponsables, negligentes y desobedientes a toda clase de autoridad. Si un hijo no honra a sus padres, ¿creéis que va a honrar al jefe o a las autoridades o al profesor? No lo va a hacer. No lo va a hacer. Serán desobedientes a cualquier otra autoridad. Pero algunos han levantado la objeción de que a pesar de la promesa, muchos hijos desobedientes prosperan materialmente. Son desobedientes y prosperan materialmente. Incluso llegan a avanzada edad. En tanto que otros, siendo hijos obedientes, no les va muy bien.
han honrado, obedecido y honrado a sus padres y no les va bien económicamente y mueren antes incluso, mueren muy jovencitos. La respuesta es que el principio o norma general sigue siendo enteramente válido. ¿Por qué? Porque a una persona le puede ir bien las cosas en un aspecto físico, material o económico, pero no irle bien espiritualmente. Porque no tiene la salvación que es en Cristo y por lo tanto no tiene paz con Dios. Y también puede suceder que a un hijo piadoso que obedece y honra a sus padres nunca llegue a ganar mucho dinero y providencialmente sus años sean menos en esta tierra. Pero aún así siempre le irá mejor que al que no obedece ni honra a sus padres. El error está en interpretar que cuando dice aquí, seas de larga vida sobre la tierra, esto se refiere única y exclusivamente, pues que me voy a morir con 100 años. No. Es que te irá bien, te preservará de muchos males, de mucho sufrimiento. Y generalmente tu vida se alargará sobre la tierra, claro. No muchachos que son desobedientes, que no honran a sus padres y pues se meten en cosas que, pues alcohol, drogas o situaciones malas y mueren prematuramente. Esa es la norma. Y la vida sobre la tierra no solo es la que tenemos aquí, es la que tendremos los que en verdad hemos creído en Cristo y por tanto obedecemos a nuestros padres y honramos a nuestros padres. Esa vida sobre la tierra será en la eternidad también. Puede que tu vida aquí, aun siendo fiel al Señor, obediente, sea corta, pero no te preocupes. Tu vida sobre la tierra será más larga, hasta la eternidad. Y los que no obedecen a sus padres ni honran a sus padres, puede que aquí vivan unos poquitos años más. Hombre, se ha muerto con 90 años, en vejez. Tu vida no será tan larga como la del creyente. Tu vida no será sobre la tierra tan larga como la del creyente. Tu vida después será una eternidad en el infierno. Así que lo que está diciendo aquí el Señor en su palabra, a través del apóstol Pablo, es cierto, es verdad, es así. Y desde luego el que a alguien le vaya bien económicamente no significa que le vaya bien, ¿no? Espiritualmente o en otros sentidos. Y hay muchísimos ejemplos de esto. Concluyo ya. Ciertamente, el Señor Jesucristo derramó su preciosa sangre y murió en la cruz para dar a los escogidos de Dios Padre un nuevo corazón para que fuesen celosos de buenas obras y pudiesen hacer la voluntad de Dios. Esto incluye las relaciones de los hijos con los padres en darles honra. Si tú dices que eres creyente o que has creído en el Señor Jesucristo, que eres un hijo de Dios y vives con tus padres, tú querrás obedecer a tus padres por amor al Señor y querrás honrar a tus padres para agradar a Dios. Y como hemos visto, aun cuando no estés viviendo con tus padres, también tienes que honrarles. Querremos honrarles dándole la reverencia, el respeto que ellos deben tener, porque así lo dice el Señor, con las motivaciones correctas. Este dar honra a los padres forma parte importantísima de la obra del ministerio de los hijos creyentes para la edificación del cuerpo de Cristo. Y también es una de las formas de seguir la verdad en amor,
que nos lleva a crecer espiritualmente en aquel que es la cabeza de la Iglesia, esto es Cristo. Si tu hijo te plantea que quiere servir en la Iglesia, que quiere ser de bendición para la Iglesia, dile que empiece por obedecer y honrar a sus padres en todo momento. Y aun si nosotros, los que estamos casados o nos hemos independizado, queremos ser de bendición para la Iglesia, tenemos que seguir honrando a nuestros padres. Sí. Hermanos, concluimos esta serie sobre la familia, el modelo bíblico de la familia, según Dios. Concluimos esta serie. Hermanos, como decía al principio, esto es para aplicarlo, ponerlo en práctica. Si se te ha olvidado algo, si hay algo que no te quedó claro, si hay algo que veis esto como es así, como es, puedes venir a preguntarme. Están las grabaciones de los sermones. Si lo quieres por escrito, yo te envío los sermones por escrito. Pero hermanos, esto es para aplicarlo. Clamar al Señor, orar al Señor. Señor, dame un corazón para ti, a mí y a mi familia. Para agradarte, para servirte, para hacer tu voluntad, para que nosotros reflejemos ese orden, ese diseño que tú has determinado para la familia. Nosotros lo reflejemos en nuestra familia. Para tu gloria, para el bien de la Iglesia, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hermanos, esto es lo primero que tenemos que pensar. No qué vamos a hacer aquí en la iglesia, qué vamos a hacer allá, qué puedo servir, en qué actividad puedo tener, dónde puedo ir. No, el hogar. Porque si esto no está, puedes hacer todas las actividades que tú quieras. Tú puedes hacer todo lo que tú quieras en la iglesia. Si esto no está, si no se aplican estas verdades, va a ser un desastre para la iglesia. Y la iglesia se convertirá en un sitio donde bailamos, estamos muy contentos y nada más. Esto es fundamental, hermanos. Y los hijos tienen que considerar esto también. No que mis padres, los responsables, ellos son creyentes. ¿Vale? No, los hijos también. Tienen que considerar estas cosas. Obedecer al Señor. Y si no están aplicando esto de obedecer y honrar a sus padres como patrón de conducta, entonces tendrán que plantearse esos hijos si realmente son creyentes o no. Porque si no hay ese patrón de conducta, si no hay ese amor al Señor, ni a los padres, ni se obedece a los padres, ni se honra a los padres, lo que necesitas es un nuevo corazón. Y que el Señor te perdone tus pecados y tenga misericordia de tu alma. Y tú debes ir a Cristo y pedirle perdón al Señor por medio de Cristo. Señor, ayúdame a aplicar, perdona mis pecados, porque yo no he honrado ni he obedecido a mis padres. He sido egoísta, he pensado en mí mismo. Humíllate delante del Señor Jesucristo, pídele perdón, reconoce tus pecados. Señor, yo creo que tú moriste por mí, perdóname. Y el Señor, que es muy bueno, muy, muy bueno y misericordioso, Él no echa a nadie que viene a Él. Él es muy bueno, te perdonará. Y tú, por amor al Señor, obedecerás estos mandamientos. El Señor nos ayude en esta iglesia a reflejar el carácter piadoso, santo de nuestro Señor Jesucristo, empezando en nuestros hogares, para la gloria de su nombre y la extensión de su reino. Y nosotros vamos a comenzar una nueva serie
sobre la proclamación del Evangelio. Y tenemos que tener este celo por las almas perdidas. Esto es importantísimo. Y predicar el Evangelio a otras personas. Traer a otras personas a Cristo. Orar por esas personas. Que Dios tenga misericordia de sus almas. Pero cuando esas personas entren por ahí, escuchen la palabra, tienen que ver aquí familias piadosas. De las relaciones entre el esposo y la esposa, ¿cómo están? Las relaciones entre los padres con los hijos con los padres. ¿Cómo están esas relaciones? Y si hay algo que no está bien, si hay algo que está mal, se darán cuenta, tarde o temprano. A lo mejor vienen y están aquí unas semanitas, unos mesecitos, pero si hay algo que no está bien, se van a dar cuenta. Y eso va a manchar el testimonio de la verdad. ¿Queremos traer almas para Cristo? ¿Queremos proclamar el Evangelio? Hermano, primero tenemos que empezar por ver cómo están nuestros hogares. Y tenemos que empezar por, cómo está nuestro corazón delante del Señor, a nivel personal. Pero después, cómo están nuestros hogares. Y nuestro primer terreno, campo de evangelización, nuestro primer campo misionero, podríamos decir, nuestro hogar, nuestros hijos. Que el Señor nos ayude en esto. Vamos a orar a nuestro Dios. Oh Señor y Padre eterno, te damos muchas gracias, muchísimas gracias por tu palabra que tú nos has traído. Gracias, Señor, por toda esta enseñanza. Te rogamos, Padre, que tú la claves en nuestros corazones, que en verdad la pongamos en práctica, que no quede solo en nuestras mentes o en nuestros labios. Señor, que apliquemos tu palabra en nuestras vidas. Señor, obra en esta iglesia, obra en las familias que hay aquí, para que podamos dar un poderoso testimonio de la verdad. Señor, que seamos conocidos como familias que se conducen en santidad, que procuran agradarte en todo, obedecer tu palabra. Familias que si hay pecado, algo que corregir, lo corrigen por amor a ti. Y piden perdón. Te piden perdón. Y procuran cambiar. Obra así en nosotros, Señor. Ten misericordia de nuestros hijos. Obra en nuestros hijos que no son creyentes. Tú los quebrantes, oh Señor. Padre eterno, clamamos a ti esto, tú tengas misericordia de nosotros, de esta iglesia. En el nombre y por los méritos preciosos de Cristo te lo suplicamos. Amén, Señor.